Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Soy Joana, de la Unidad de Autoinmunes, y os voy a hablar un poquito de la aftosis oral. Lo primero es definir qué es un afta, que básicamente es decir que es sinónimo de úlcera, que puede sonar como a perogrullada, pero a veces en la consulta muchas veces parece que todo el mundo entendemos o pensamos en lo mismo mentalmente cuando hablamos, pero a veces nos referimos con distintas palabras a síntomas que entendemos como lo mismo, pero que luego no son. Y básicamente, ¿qué es una úlcera? Pues es una lesión o una herida redondeada con un borde bien delimitado, enrojecido, eritematoso, rojito, y un borde que suele ser muy poco profundo, que suele ser de una coloración pues amarilla, grisácea, y que suele ser generalmente pues dolorosa, ¿no? Y aparece en la superficie de la boca, la superficie interna, pues principalmente en diferentes localizaciones, en la lengua, en el paladar duro, el paladar blando, parte interna de las mejillas. Lo que tenemos que tener muy claro es que las úlceras que pueden aparecer en enfermedades pues como el lupus y en otras parecidas, pues en la población general es muy normal. Y el problema es que nosotros en la consulta, además de ver a pacientes con enfermedades concretas, pues evidentemente vemos a gente que tiene problemas que son muy comunes, pero que pueden tener debajo una de estas enfermedades, y el truco es saber diferenciar quién puede tener una de estas enfermedades y quién no, ¿no? Y como os digo, a veces, como ha comentado Josega, pues tanto el reino como las aftas pues es un problema que es muy frecuente en la población general, ¿no? El primer paso, como os digo, pues tener claro pues que básicamente son las aftas. Entonces, a veces somos muy pesados, ¿no? Pero ¿cómo es, no? Pues dígame cuántas aparecen, qué forma tienen, dónde aparecen. Y a veces uno, pues se da cuenta de que ha tenido un problema durante toda su vida y luego a la hora de describir y definir las cosas, pues no lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, pues el tema del móvil a día de hoy, sacar las fotos y llevarlas a la consulta, pues es muy práctico. Y luego otras veces, aparte de que pueda ser una afta, somos muy pesados también, nos gusta siempre tener una muestra, hacer un cultivo, porque a veces eso puede ser una infección que pueda aparecer y a veces pues es necesario tomar un cultivo. Y otras veces, sobre todo en úlceras que están persistentes, pues a veces incluso hay que llegar a hacer una biopsia que lo valore un médico especialista en este tema, que suelen ser pues igual dermatólogos o cirujanos maxilofaciales. Os pongo aquí un par de fotos, la de arriba. Pues a veces hay gente que nos dice, no, es que me salen aftas, y luego a veces nos enseñan fotos y vemos un poco las lesiones que están arriba, ¿no? Y es en principio más que ulceritas, pues parece como si fuera pues una irritación de contacto, que suele ser generalmente igual gente pues con alergia a determinados alimentos, que suelen ser a veces pues cítricos, y en principio pues esos son los tipos de lesiones que aparecen. Y otras veces nos pasa a todos que a veces en la lengua aparecen un poco las papilas como unas rugosidades que son un poco pues molestas a la boca, que son también tan molestas como las úlceras, pero que no son úlceras como tal. Y a veces lo que pasa es que una lesión ulcerada previamente pues ha sido una ampolla, y eso, si no estamos atentos, porque la superficie de la ampolla es muy fina y al mínimo roce con los alimentos o con la lengua pues se puede romper, pues hay que estar muy atentos, ¿no? Y luego la foto del labio, evidentemente, pues todos vemos que eso es un herpes, ¿no? Y el problema del herpes es que a veces no siempre aparece en el labio fuera, sino dentro, y por eso el tema del cultivo que hemos comentado antes. Y luego algo que también es muy frecuente es que siempre pues hay gente que con la toma de antibióticos o por otro tipo de problemas pues aparecen los hongos en la boca, ¿no? Que son esas manchitas blancas que, como hemos visto en la foto anterior, a veces la úlcera pues es una herida, es un agujero que tiene un fondo blanco, y esto básicamente son unas placas blancas que están ahí en la lengua, ¿no? Y puede haber otro tipo de lesiones. Estas un poco se diferencian mejor, pero simplemente a veces lo que digo pues de visualizarlas, ¿no? Que estas dos lesiones que os pongo aquí abajo pues son otro tipo de entidades que se llaman líquen, ¿no? El segundo paso, un poco cuando tenemos ya claro que realmente estamos hablando de que pues, el paciente, la persona que tienes delante, te está contando que tiene un problema de úlceras, que le pasa muchas veces, pues básicamente es localizar las úlceras, ¿no? Si es siempre en el mismo sitio, si aparecen en diferentes partes de la boca, cuántos brotes aparecen, todas las semanas, todos los meses, una vez cada 2 años, cuántas aftas aparecen, porque en principio el tratamiento puede ser diferente si aparece una única afta o si son muy pequeñitas, son varias. Si hay alguien en la familia al que también le ha pasado esto, ¿no? Si lo relaciona con algún factor en particular, pues cada vez que tomo esta comida, cuando tengo infección, cuando me baja la regla, en relación con algunos tóxicos irritantes, lo mismo que el tabaco para el riñón, pues el tabaco, como ya sabéis, no es bueno para nada, y para las aftas en general, pues no deja de ser un irritante que puede favorecer también su aparición. Y luego, pues como en la farmacia venden muchas veces productos para este tipo de problemas, pues a ver si alguien ha utilizado alguno en concreto y le ha ido bien, porque si ese ha funcionado, pues quizá no merece la pena cambiar y seguir con ese, ¿no? Lo más importante, como hemos comentado, es como es algo muy frecuente, básicamente hacer pues, una serie de interrogatorio dirigido y saber si hay algún otro síntoma acompañante, ¿no? Pues si aparecen solo úlceras en la boca, aparecen úlceras también en la nariz, si aparecen úlceras a nivel de los genitales, en los labios mayores, en el escroto, si hay problemas digestivos de diarrea o heces con sangre, si hay periodos de fiebre que aparecen a la vez que las úlceras, si hay algún tipo de lesiones en la piel.
pues las que salen esas manchas del sol o otro tipo de lesiones en algún otro tipo, si hay dolores articulares que tienen un ritmo particular, más por la mañana, de pequeñas articulaciones, de grandes o incluso sumifacción, en que se agrandan las articulaciones, con dolor que están rojas, hinchadas. Es decir, una serie de preguntas, ¿no?, que la gente que tiene alguna enfermedad sabe de lo que hablas y la gente que no se queda un poco asustada de qué me está preguntando esta persona, ¿no? Y luego un poquito cuando nos hacemos la idea de las aptas y los síntomas acompañantes, pues pedimos pruebas, que generalmente suele ser una analítica completa, ¿no?, para ver un poco que no hay ningún problema pues, en la función del riñón, que las vitaminas que podemos medir en sangre todo está correcto. El hierro es importante para el tema de las úlceras porque a veces puede ser la única causa por la que aparece, no puede favorecer que vaya los brotes. Vemos si esa persona tiene anemia, que básicamente es el contagio de los glóbulos rojos, o si hay algún problema también de los glóbulos blancos. Miramos una serie de proteínas de defensa porque hay enfermedades en las que las defensas están disminuidas y eso favorece la aparición de úlceras orales. Y luego marcadores de enfermedad autoinmune, entre ellos Losana, que he comentado antes Josega, o podemos hacer también mediciones de infecciones, sobre todo algunos viruses que pueden quedarse crónicos y pueden favorecer pues, este tipo de úlceras o aftas, ¿no? Una vez que tenemos todo, lo más frecuente es que todo sea normal, es decir, una persona que cuenta básicamente el tema de las úlceras, que puede ser evidentemente molesto porque una herida en la boca pues no deja de ser algo que molesta, que te limita pues comer algunos alimentos, sobre todo dependiendo de la cantidad, de la frecuencia de las mismas, pues bueno, es un problema aparatoso, ¿no? Pero un poco a veces lo que pasa con estas cosas es que los problemas que son molestos, pues muchas veces no tienen un tratamiento concreto y la mayoría de las veces no sabemos explicar muy bien por qué aparecen, pero la parte que decimos es que, bueno, pues sabemos que no evolucionan hacia cosas pues, más graves, ¿no? La estomatitis aftosa recurrente es el diagnóstico que más veces damos a gente que viene por el tema de las úlceras. Como os comento, pues en los médicos no sabemos un montón de cosas y entre ellas pues no sabemos por qué aparece esto, las úlceras. Se dice que hay un problema local de la inflamación que en respuesta a determinadas sustancias o situaciones, bueno, pues favorece la aparición de las úlceras. Y, bueno, pues ya sabéis, como el estrés siempre está implicado para todo tipo de síntomas, pues para las úlceras también. El hecho de tener una infección desde un catarro, una bronquitis o el propio toma de antibióticos puede favorecer la aparición de estas úlceras. Las hormonas, lo que hemos comentado, hay personas, mujeres sobre todo, que tienen episodios de úlceras cuando tienen las reglas, es decir, algo que aparece todos los meses, o algunos fármacos en concreto también pueden favorecer la aparición de las aftas. Generalmente la gente que tiene la estomatitis aftosa recurrente, bueno, pues suelen ser ulceritas pequeñas que más o menos tardan entre 1 y 2 semanas en acabar de curar. Esto en principio, bueno, pues hay gente que le tarda más, hay gente que le tarda menos, que generalmente no dejan cicatrices, es decir, cuando se curan no hay evidencia de que ha habido ninguna lesión ahí y que la frecuencia, pues bueno, cada uno la suya, incluso cada uno, bueno, pues desde unos periodos que tengo más o tengo menos, dependiendo del estrés o la época de la vida en la que se encuentre, ¿no? Y generalmente todo este tipo de problemas tienden a mejorar con los años, ¿no? Los análisis que hacemos y los interrogatorios básicamente son un poco para identificar que no hay alguna de estas enfermedades, ¿no?, responsable de las úlceras. Y frecuentemente, bueno, pues la carencia de hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico, bueno, pues son cosas que tenemos en cuenta a la hora de pedir los análisis, ¿no? La causa de esos déficits puede ser pues alguien que no hace una dieta variada o que tiene un problema de absorción o que tiene un problema de inflamación a nivel del tubo digestivo. Y esas, las enfermedades inflamatorias intestinales, pues la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y un poco parecida, aunque diferente, pues es la enfermedad celíaca, ¿no?, que también produce una inflamación que no se absorbe bien el hierro y puede favorecer la aparición de úlceras. La neutropenia benigna, un poco por lo de benigno, un poco ya intuís que básicamente es un problema de que hay unos glóbulos blancos que están disminuidos y eso a veces se asocia a úlceras. Y básicamente no hay mucha más historia, ese es el problema principal. Y luego, bueno, evidentemente estamos en una charla de lupus, pues el lupus, las aftas, pues ya sabéis, muchos de vosotros, pues que hay, las aftas pueden aparecer en la boca y en la nariz también, ¿no? Y luego hay otras enfermedades que básicamente serían como los primos lejanos del lupus, que si tenemos en cuenta que el lupus es como la enfermedad autoinmune de referencia, pues cada vez más hay una familia de enfermedades que se denominan autoinflamatorias, en la que las aftas, bueno, pues es un síntoma guía muy común, ¿no? Y básicamente esto sería una escalada desde enfermedades más banales a más graves, en las que las aftas, pues bueno, pueden estar simplemente a nivel oral o a nivel genital, como hemos comentado antes, sin que haya ningún otro síntoma acompañante. Y luego hay una enfermedad que se llama FAPA, que básicamente es un acrónimo de los síntomas que veis ahí, que básicamente son periodos o episodios repetidos de fiebre, úlceras orales, ganglios a nivel cervical y faringitis.
que suelen aparecer con una recurrencia, una frecuencia más o menos mantenida, que suele ser algo muy habitual en los niños, que mejora a lo largo de la vida y que con corticoides suele funcionar muy bien. Aunque bueno, hay pacientes que tienen este síndrome y que en principio bueno, pues son adultos y que pues no son tan banales y a veces pueden ser muy aparatosos, ¿no? Y luego la enfermedad de Behçet, pues es otra enfermedad que siempre que alguien que tiene úlceras, yo creo que es algo que se le enciende en la mente a todo médico, ¿no? Y es una enfermedad que, si bien es cierto que las úlceras es algo que casi todos los pacientes tienen, bueno, pues se acompaña de otra serie de síntomas que son los que confieren la gravedad a la enfermedad, ¿no? Desde lesiones también cutáneas y articulares, como los lupus, a cosas ya más particulares, como una afectación de los ojos pues típica, que puede ser de gravedad con riesgo de ceguera, o problemas a nivel cerebral, ¿no? A nivel de tratamiento, ¿qué podemos ofrecer? Pues, como todo, pues desde cosas menos agresivas a cosas que puedan ser más agresivas o que puedan tener unos efectos adversos, ¿no? Entonces, cosas generales, pues básicamente cosas que debemos hacer todo el mundo, pues desde la higiene bucal, intentar cepillarse después de cada comida, que esto, bueno, pues si uno trabaja fuera, pues llevarse ahí cepillito y la pasta para lavarse los dientes, evitar los tóxicos, principalmente el tabaco, y luego mantener las revisiones pues con el dentista más o menos actualizadas pues para las limpiezas. Si con todo eso seguimos teniendo úlceras, que seguramente será que sí, porque por eso estamos tratando el problema, pues básicamente tenemos diferentes opciones de productos tópicos, ¿no? Y básicamente estas mezclas, que pueden ser desde cremas hasta pues, colutorios, pues suelen tener una combinación de fármacos diferentes de los que veis ahí en la columna, ¿no? Desde analgésicos y anestésicos hasta una película que básicamente lo que hace es recubrir toda la superficie de la mucosa oral. Creando esa película evita que la úlcera quede ahí expuesta y que haya un roce continuo de los alimentos para que pueda cicatrizar, hasta los corticoides, que ya sabéis que valen para casi todo. Y luego a veces pues, bueno, se pueden poner antibióticos también, pero eso es menos habitual. Dependiendo del analgésico, anestésico y corticoide que utilizamos, pues hay algunos compuestos que ya están, que las venden en las farmacias, y también tenemos las posibilidades de las fórmulas magistrales, que no las hacen en todas las farmacias porque tienen que tener un laboratorio para utilizar las mezclas, ¿no? El problema de estas mezclas o estas lociones es que hay que darlas varias veces al día, desde 3 o 4 veces, y sobre todo después de la ingesta y el lavado bucal para que pase mucho tiempo con el producto aplicado, ¿no? Dependiendo de la cantidad de las úlceras, será más fácil poder aplicar una crema densa en 1 o 2 úlceritas que tengamos en la boca, y sin embargo, si tenemos pues, úlceras más pequeñas pero mucho más dispersas, pues será más fácil aplicar una sustancia que sea más líquida para poder hacer enjuagues, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que básicamente esto lo que hace es acelerar la curación, pero no evita que aparezcan nuevos brotes, ¿no? Como veis, aquí tenemos un montón de productos. Esto, en principio, dependiendo de cada farmacia, cada una tendrá lo suya. Las diferencias, pues en principio, del principio activo, que puede ser un tipo de corticoide, desde la trioncinolona a otro que se llama hidrocortisona. Os ponen aquí ventajas e inconvenientes. Básicamente es un poco pues el producto, si tiene un cepillito que me puedo aplicar, si se abre mejor, si se abre peor, y luego el precio, ¿no? Veis desde 4 euros hasta 10 o incluso hasta 15,9, ¿no? Evidentemente, pues esto dependiendo de los bolsillos, y luego a veces se trata de ir probando hasta encontrar el que a uno le vaya bien, ¿no? Entonces, como os digo, esto básicamente acelera la curación de las úlceras, pero no evita que haya nuevas. Entonces, dependiendo de la severidad de los brotes y la frecuencia, pues a veces ponemos medicación oral. Siempre que ponemos medicación oral ante estos síntomas menores, y menores me refiero a porque luego no se suelen asociar a problemas que son más gordos, aunque no dejan de ser cosas molestas ni que afectan a uno en su día a día, tenemos que tener en cuenta el efecto adverso del fármaco que vamos a poner, porque esto sería como matar una mosca a cañonazos, que es un poco pues el típico símil, ¿no? Entonces, la colchicina, que es un fármaco que tiene propiedades antiinflamatorias, pues básicamente se puede utilizar desde una dosis inicial de 0,5 hasta 2 miligramos al día, teniendo en cuenta que la tolerancia pues no es muy buena a medida que aumentamos y que la diarrea es el efecto secundario más habitual, tanto que a veces incluso aparece con la dosis mínima, o a veces podemos tener un margen y mantenerlo ahí, y la idea es que eso cada uno vea si hay una mejoría o no en los episodios. Y la forma que tenemos un poco de controlarlo, básicamente, pues lo que decimos es que cada uno haga un poquito un calendario, apuntando en los días del mes que tiene las úlceras, para ver si desde el inicio de la medicación pues esos puntitos rojos se han ido espaciando y hay más periodos libres de úlceras, o incluso son más pequeñitas o si tardan menos en curarse, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues mantendremos el tratamiento durante una temporada y luego siempre con la idea de intentar retirar de forma progresiva.
La talidomida que veis ahí, que no sé si os sonará a alguien, pues en principio, bueno, entiendo que la gente que sea más mayor sí. Yo en principio esto lo aprendí en la carrera, pero bueno. Entonces es un fármaco que se utilizó, pues no sé muy bien ahora en qué década, en la década, para las mujeres embarazadas para evitar lo de las náuseas y los vómitos del embarazo, y resulta que luego un problema de los niños que nacían con los miembros muy cortos, ¿no? Entonces el problema es que es un fármaco que tiene riesgos, pues principalmente de eso, de aplicar a mujeres que están en edad fértil que se puedan quedar embarazadas, de ser un fármaco de teratogénico, ¿no? Entonces, principalmente este fármaco pues, está ligado a un montón de controles en mujeres embarazadas que tienen que tomar unas medidas anticonceptivas que sean objetivas, con la necesidad de hacer unos controles y unos test de embarazo pues, cada vez que alguien viene a la consulta y se receta la medicación, porque solo es de uso hospitalario. Pero el problema es que la talidomida, bueno, para el tema de las úlceras, cuando son muy aparatosas, pues es un fármaco que va muy bien. Pero además del problema de que os digo, de los controles estrictos, pues lamentablemente tiene otro efecto adverso que también es muy frecuente, y es que suele producir inflamación de los nervios y da un problema pues, de hormigueos en las manos, en los pies, que puede llegar también a ser doloroso. Y ese problema pues, aparece también con mucha frecuencia. Entonces es un fármaco que utilizamos muy pocas veces. Y luego, bueno, pues tenemos los corticoides y los inmunosupresores, pero para gente que ya tiene alguna de las enfermedades que hemos comentado previamente, principalmente lupus o una enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta que no siempre los síntomas menores, que serían este de las úlceras, responden a estos tratamientos, que paradójicamente sí controlan los síntomas mayores. Y a veces tienes un paciente, por ejemplo, con una nefropatía lúpica que está muy bien controlado, pero que sigue con sus problemas de las ulceritas que no acabas de encontrar, o con un BESE que tiene muy bien el ojo, pero que sigue con sus ulceritas, ¿no? Y básicamente esto es lo que os quería decir.